Romanos capítulo 12, versículo número 6. ¿Está listo? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo número 7. O si de servicio o el que enseña en la enseñanza. Verso número 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia como con alegría. Amén. Hoy quiero hablarte de un enemigo más de la fe. Dice su palabra que Dios nos da una medida de fe. ¿Ok? Entonces lo primero que tienes que entender es que tu fe es diferente a la fe de la persona que está a tu lado. Y hay que ser conscientes de eso. Mi fe no es del mismo tamaño que tu fe. Y cuando yo soy consciente de eso, soy tolerante con las personas que no tienen la misma fe que yo. Cuando yo soy consciente de que todos tenemos diferente fe o que se nos ha otorgado una medida de fe distinta, soy tolerante con lo que yo creo y tú no puedes creer. Pero cuando eres tolerante, cuando eres paciente, puedes ser maestro, o puedes guiar, o puedes instruir. Amén. ¿Usted ha visto una mamá impaciente enseñándole a su hijo matemáticas? Cuando no hay paciencia, hay regaños, coscorrones, pero no hay sabiduría. Cuando hay paciencia, el niño se desarrolla, crece. En la fe es lo mismo. Hay veces que nosotros como pastores, o hay pastores que son intolerantes a la falta de fe. Y eso va a provocar que sea impaciente para que la persona aprenda a creer para ver la gloria de Dios. Es importante que entiendas que a lo mejor tu esposo no tiene la misma fe que tú, que a lo mejor tu hijo no tiene la misma fe que tú, que a lo mejor tus padres no tienen la misma fe que tú. Y a veces, por más de que trates, que busquen a Dios, que se encuentren con Dios, que te acompañen, que te entiendan, no vas a poder. Y vas a tener que ser tolerante con las personas que les cuesta trabajo profundizar en las aguas o bogar mar adentro para que Dios haga algo en sus vidas. ¿Está conmigo? Y si soy paciente en eso, no me voy a decepcionar. Si soy paciente en eso, no voy a quitar mi dedo del renglón. Si soy paciente en eso, no voy a dejar de creer nunca, y veré la gloria de Dios sobre mi vida. Hay un testimonio de un pastor amigo mío que está en Costa Rica, que me gusta mucho escuchar o hablar de ese testimonio cuando hablo de una fe permanente. Y él me platica que él estuvo en las drogas y que él estuvo en problemas muy fuertes en Costa Rica. Y su papá era un hombre que tenía fe y su mamá era una persona que tenía fe. Entonces siempre le hablaban de Dios y él no quería y no quería y no quería. Pero él cuenta que cuando él llegaba todo mal a su casa, su mamá fue tolerante en la fe. Y dice que cuando lo veía, ella siempre declaraba y decía: aquí está mi hijo. Y decía ella: aquí está el Hijo de Dios. Dice que él le daba mucho coraje y le decía: ¿cuál Hijo de Dios?, decía él. Y que lo metía a bañar para hacerlo entrar, para que se le bajara su estado de ebriedad o así. Y dice que cuando lo estaba bañando, ella empezaba a decir: usted va a ser un gran predicador, le decía. Tú vas a ser un hijo de Dios. Ellos en Costa Rica hablan mucho de usted. Usted va a ser un hijo de Dios. Usted le va a servir al Señor. A su tiempo el Señor lo hará. Y dice que siempre su mamá declaraba esas cosas sobre su vida. Hasta que un día estuvo en un problema donde él decidió acercarse a Dios. Dios lo cambió, lo transformó. Y ahorita ha pisado más de 70 países predicando la palabra de Dios. Y dice él: yo soy el fruto de una mujer con fe que nunca se dio por vencida. Y entonces él habla mucho sobre eso, sobre permanece en la fe. Amén.
no te desanimes si la persona que está a tu lado no camina en fe. Entiende que están en un nivel de fe diferente, pero alguien necesita creer para que pueda cambiar su generación. Necesitamos uno que crea para que pueda cambiar su generación. Vivimos en un mundo rodeado de pesimismo. Vivimos en un mundo rodeado de maldad. Necesitamos personas con fe para poder poco a poco hacerle entender a la gente que Dios puede hacer algo en sus vidas. Es difícil creer que Dios puede sanar de cáncer hasta que ves que alguien creyó y Dios lo sanó de cáncer. Es difícil creer que puedes salir de la depresión, que puedes salir, que tu familia puede ser restaurada, hasta que conoces a alguien que pasó por eso y fue restaurado. Pero esos testimonios o esas personas que caminaron en fe, mañana se convirtieron, o los que caminan en fe mañana se convertirán en testimonios. Los que ahora son testimonios, anteriormente decidieron caminar en fe, aun cuando habían personas que no querían o que no entendían su fe. Así que hoy quiero motivarte a que camines en la fe, a que estás aquí, estás buscando a Dios, y dice su palabra que todo aquel que le busca crea que le encontrará. Que cualquiera que ora crea que Dios le está escuchando para que Dios pueda hacer algo en su vida. Amén. Así que hoy tu fe es mucha o poca, no importa. Lo importante es que estás aquí. Sé humilde y dile: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Ok. Quiero hablar del siguiente enemigo de la fe. Y es el enemigo que pensó usted que a lo mejor era el primero del que yo iba a predicar, y lo dejé casi al último para enseñarles otros principios. Y quiero hablar sobre el miedo. Diga conmigo: el miedo. Todos alguna vez en nuestra vida hemos sentido o sentimos miedo o sentiremos miedo. El miedo no es de todo malo. El miedo también puede ser bueno. El miedo es supervivencia. Quien aprende a tener miedo o a controlar su miedo, vive, sobrevive. Una persona sin cero miedo, ese se muere mañana. Una persona que no tiene miedo va a subir su carro 200 kilómetros por hora y se va a matar. Una persona que no tiene miedo hace cosas que le llevan a arriesgar su vida, aventarse de un paracaídas. Amén. Hay personas que nunca se subirían a un paracaídas por miedo. ¿Ok? Si no te subes, estás bajando tu tasa o tu probabilidad de muerte, ¿verdad? Miedo es supervivencia. El miedo no de todo es malo. El problema es que el miedo controle tu vida y controle tus sueños y controle tus propósitos y controle todo lo que Dios quiere hacer contigo. El miedo hasta un punto es bueno. Todos debemos sentir miedo. Humanamente necesitamos sentir miedo para sobrevivir. Pero no quiero hablar de ese tipo de miedo que es necesario, sino quiero hablar del miedo que no debe estar en tu vida nunca. Porque si ese miedo llega a ti, se puede convertir en un enemigo de la fe. Y hoy quiero enseñarte de las cosas que te roba el miedo. Cuando nos acercamos a Dios, el miedo va a querer entrar a nuestra vida y va a empezar a robar cosas de nuestra vida. Y quiero empezar con Génesis capítulo 3, versículo número 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, porque estaba desnudo y me escondí. Ok, quiero ponerle en contexto este versículo. Esto lo está diciendo Adán. Adán peca. Ok, quiero que usted note algo. Adán nunca había experimentado el miedo. Adán estaba dentro de un huerto. Dentro de un huerto donde todo era perfecto, donde había bendición, donde había sanidad, donde estaba la presencia de Dios todos los días. Y una vez que peca, empieza a sentir temor. Y hay una razón por la que tuvo miedo. Escucha. Adán no tenía miedo porque iba a ser expulsado del huerto. Adán tenía miedo porque estaba desnudo. Había estado desnudo todo el tiempo, pero después de haber pecado, se dio cuenta que estaba desnudo y tuvo miedo de que Dios lo viera. Pero había una razón
por la que Adán ahora tenía temor y antes no. Su palabra dice que cuando Adán pecó, sus ojos fueron abiertos y pudo conocer el bien y el mal. En pocas palabras, cuando Adán se vio, Adán pudo sentir o pudo tener pensamientos malos porque su mente fue abierta. Y Adán se dio cuenta que ahora podía ser juzgado por sus pensamientos. Quiero que pongas atención a lo que te voy a enseñar. Ahora tenía el control de sus pensamientos totalmente. Podía juzgar entre lo bueno y lo malo. Antes de pecar, no, para él todo era bueno. Hasta estar desnudo era algo bueno. Pero después de pecar, ahora podía ver o podía juzgar entre lo bueno y lo malo. El miedo te lleva a juicio, pero puede llevarnos a dar un juicio bueno o puede llevarnos a dar un juicio malo. ¿Por qué sentimos miedo? Porque nosotros juzgamos nuestro futuro. En pocas palabras, el miedo es el poder para anticiparnos a lo que puede venir a nuestra vida. La fe me lleva a tener una convicción de que me va a ir bien. La fe me lleva a tener una convicción de que mañana voy a estar mejor. ¿Está conmigo? La fe me lleva a caminar en paz porque creo que el negocio que estoy emprendiendo va a ser de bendición. Cuando viene el miedo a nuestra vida, provoca una confianza débil en nosotros. Amén. Y empezamos a tener una actitud pesimista en nuestras vidas. Y empezamos a ver tormentas detrás de pequeñas nubes. Escucha esto. El miedo te va a llevar a juzgar lo que por la fe has creído. El miedo es un enemigo de la fe. Porque cuando tú tienes tu enfoque claro y tú dices, yo quiero esto sobre mi vida y mi vida va a ser así, de repente va a venir el miedo y va a empezar a juzgar lo que tú has decidido creer. Y va a empezar a decir, ¿y si no? ¿Y si vuelves a fracasar? ¿Y si te vuelves a equivocar? ¿Y si tu negocio no funciona? ¿Y si tu hijo no sana? ¿Y si tú no sanas? ¿Y si me muero? Eso es el miedo. Cuando haces ese juicio, viene un sentimiento de temor dentro de ti. Eso era lo que el enemigo quería provocar sobre Adán. El enemigo quería que Adán y Eva pecaran para que dejaran de confiar en Dios, para que ahora pudieran caminar con una confianza débil o con incredulidad. Ese fue el principal objetivo del enemigo desde el inicio de la creación. Eso es lo que pasa con nosotros. Estamos en una lucha constante por creerle a Dios. Estamos emitiendo o haciendo juicio de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Cuando decido creer en Dios, viene la duda. ¿Y qué es la duda sino el razonamiento? La sensación de miedo viene después de hacer un juicio sobre tu cabeza de algo que desconoces. Amén. Eso es miedo. El problema es que nosotros estamos todos los días haciendo juicios o estamos razonando en nuestra cabeza, y eso atrae temores que no eran necesario tener en nuestras vidas. El miedo te va a robar tu fe. Y una persona sin fe es una persona que no va a crecer. Una persona sin fe es una persona que no va a conquistar. Y una persona sin fe es una persona que jamás va a poder ser libre. Una persona sin fe jamás va a poder caminar en libertad. ¿Qué puedo perder por culpa del miedo? ¿Qué puedo perder por el miedo? Hay 3 hombres, a uno le entrega 5 minas, a otro le entrega 2 minas y a otro le entrega 1 mina. Al que tenía 5 minas, cuando viene su amo después, le dice, ¿sabes qué? Lo multipliqué y ahora tengo 10 minas. Y le dice, buen siervo fiel. Va con otro y le dice, al que le entregó 2 minas, dice, ¿sabes? Ya las multipliqué, te entregué 4 minas. Y le dice, buen siervo fiel. Pero este uno, cuando viene con él, le dice, ¿sabes? Tuve miedo y escondí
y aquí está tu mina. Y le dice: siervo malo, porque no multiplicaste lo que puse en tu mano. El miedo trae esterilidad a tu vida. El hombre tenía la oportunidad de su vida. Amén. Alguien vino y puso sobre él la oportunidad de convertirlo en un hombre rico. Alguien vino y le puso todo para convertirlo en un hombre rico. Pero este hombre tuvo miedo. Y no solamente no multiplicó lo que tenía, sino que perdió lo que tenía en su mano. El miedo no va a permitir que tú te multipliques. El miedo nunca te va a llevar a emprender. El miedo te va a llevar al fracaso. El miedo te va a llevar a la escasez. Y dice la Biblia que a este hombre que había tenido temor, se la quitó y se la dio al que tenía 10 minas. Se la dio al que no tuvo miedo. Porque la multiplicación es para aquellos que no tienen miedo. ¿Quieres ser bendecido? Tienes que aprender a quitarte el miedo. Si tienes miedo a invertir, nunca vas a tener un negocio en tu vida. ¿Quieres ser un hombre próspero en tu vida? Quítate el miedo. No tengas miedo a emprender, no tengas miedo a ir a un nuevo trabajo, no tengas miedo a hacer algo nuevo. No tengas temor, porque el temor te va a llevar a la escasez. Quita el miedo. El miedo te roba la multiplicación. Nunca he visto una persona con miedo prosperar. El miedo te va a robar la multiplicación. El miedo te va a robar la bendición. La Biblia nos lo enseña, cómo el miedo se lo robó a este hombre. No tengas temor. Hay cosas, no hagas juicio de lo que todavía no ves. Camina con fe, camina con confianza. Dios lo va a hacer. Amén. Josué capítulo 1 versículo número 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Le dice: no tengas miedo ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que. Se lo dice a Josué cuando estaba a punto de meterlo a la tierra prometida. El miedo te esclaviza. Romper el miedo te da libertad. Escucha esto: el miedo te va a esclavizar. El miedo te va a esclavizar a personas, te va a esclavizar a sentimientos, te va a esclavizar a tu pasado. El miedo te va a convertir esclavo. El pueblo hebreo fue esclavo por miedo. El pueblo hebreo sabía, el pueblo de Dios sabía que había sido llamado para ser reyes, pero eran esclavos por miedo a morir. Eran esclavos por miedo a qué comer. Hasta que hubo uno que venció el miedo, y ese fue Moisés, que también tenía miedo. Y Dios tuvo que hablar con él para decirle: Moisés, no tengas miedo, yo voy contigo. Y el día que este hombre vence el miedo, Dios les da la libertad. Amén. El miedo te va a llevar a ser prisionero de tu pasado. Jamás vas a poder ser una persona verdaderamente libre hasta que rompas el miedo. Amén. Y el miedo viene cuando empiezas a contar tus fracasos. El miedo viene cuando empiezas a recordar tu pasado. El miedo viene cuando te juzgas demasiado y empiezas a ver más tus errores que tus virtudes. Cuando esto pasa, caminarás en miedo y caminarás con falta de fe. El miedo te va a ir a ver atrás. El miedo te va a recordar lo que el pasado ha formado en ti, no lo que el futuro puede hacer en ti. El miedo te va a llevar a hacer juicio. El miedo te va a llevar a lo que es posible hacer ahora, no a lo que es posible hacer mañana. Si quieres que Dios haga cosas grandes en tu vida, tienes que soltar el miedo. Tienes que soltar el miedo.
Tienes que dejar de ser tan juicioso. Tienes que dejar de razonar y de ver el pasado. Tienes que voltear hacia el frente y poner la mira sobre lo que quieres. Tienes que declarar sobre tu vida lo que viene a tu vida. Tienes que hablarle al futuro. Tienes que profetizar sobre tu vida. Sé que no quieres destrucción para ti. Sé que no quieres escasez para ti. Sé que no quieres enfermedad para ti. Así que no atraigas eso o no declares eso sobre tu vida. Y eso se atrae no diciéndolo, sino dudando de todo lo que Dios te puede dar. Su palabra dice que Dios vino a traer vida y vida en abundancia. Así que no reclames la escasez. Así que no reclames la enfermedad. Así que no reclames el fracaso. Cuando venga un pensamiento a tu vida de temor, cuando venga un pensamiento de tu vida a tu vida de miedo al fracaso, cuando venga a tu vida un pensamiento que te haga pensar en la enfermedad, tienes que sacar ese pensamiento, reprender ese pensamiento y decir: yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, por medio de aquel que se entregó por mí en una cruz. Amén. Hermano, es increíble. El poder de la mente es increíble. Es increíble cómo nosotros empezamos a traer cosas a nuestra vida. El que tiene una actitud pesimista va a traer cosas malas a su vida. Aquel que ha perdido la fe va a dejar de experimentar cosas sobrenaturales en su vida. Eso es bíblico. Dice la Biblia que al que cree todo le es. Al que no cree, no. Al que cree todo le es. Hay muchos de nosotros que no hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida por falta de fe, aunque somos cristianos. Yo te aseguro que si tú empiezas a creer que Dios puede sorprenderte hoy, Dios te sorprende hoy. Eso es lo que la Biblia me enseña. La Biblia me enseña a hombres que dijeron: hoy voy a subir a ese monte y no voy a bajar hasta ver la presencia de Dios en mi vida. ¿Y qué crees que pasaba? Dios se manifestaba cuando ellos tomaban esa decisión. En Corea hay una iglesia que es una de las iglesias más grandes del mundo, y compraron ellos una montaña como un cerro, y ellos pusieron casas pequeñas, cuartitos de 1,5 metros por 2, así chiquitos. Entonces ellos hablan esto. El coreano es más disciplinado que uno, ¿verdad? Pero los tienen así aislados entre las montañas. Y hay testimonios de personas enfermas, con necesidades, con problemas, donde les dicen: todo aquel que quiera y que tenga fe, vaya y métase esos cuartos, ore hasta que Dios le dé ese milagro. Y hay personas que pasan hasta 20, 30 días, hasta 2 meses metidos en esos cuartos orando por un milagro. Y bajan con el testimonio. Por eso es una de las iglesias más grandes del mundo, porque hay testimonios de personas con SIDA, personas con cáncer, que han sido sanadas en ese monte de los milagros. Porque el que tiene fe, todo le es posible. Amén. Y han dicho: Señor, yo no me voy de aquí hasta que hagas un milagro en mi vida. Y si me voy a morir en 1 año, prefiero morirme de una vez. Pero sé que puedes hacer un milagro en mi vida. Y bajan sanos de ahí. Amén. Si hacemos eso aquí, no va nadie. Ni el pastor va. Al que cree todo le es posible. Amén.
Cuando Dios dijo, al que cree, le dirás, muévete este monte y se moverá. Lo decía en serio, lo decía de verdad. Necesitas aumentar tu fe. Y el aumentar nuestra fe no le conviene a Dios, nos conviene a nosotros. Aumentar, hacer crecer nuestra fe me conviene a mí, no a Dios. Amén. El fruto es para nosotros, no para Dios. Entiende algo, Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Cuando quites el miedo, cuando quites el juicio de tu vida, tu fe va a crecer. Y hay cosas que no te has atrevido a hacer por miedo. Y eso ha robado milagros en tu vida. A veces nosotros hemos cometido errores sobre nuestros hijos y hemos declarado cosas sobre nuestros hijos inconscientemente. Y hemos declarado cosas sobre nuestros hijos. Mamás, a veces inconscientemente, cuando se enojaban con el hijo, le decían, pero te he de ver casándote con una que ni te planche, que ni te cocine, y estás declarando que se va a casar con alguien que no cocina y no plancha. Pero te he de ver viniendo en rastra pidiéndome 5 pesos y no te voy a dar nada. Y estás declarando pobreza sobre tus hijos. Dígame. Porque un día no te hizo un favor y tú dices, pero cuando crezca y vea lo difícil que es la vida y le vaya como a mí me fue, usted va a venir y se la voy a recordar. Y ya estás declarando que tu hijo un día va a estar metido en un problema que no va a poder salir y que va a pasar por lo mismo que tú pasaste. Y empezamos a declarar eso sobre los hijos. Empieza a declarar vida sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus hermanos, sobre tus padres. Empieza a declarar sobre ti. Empieza a profetizarte. No necesitas que venga un profeta acá y que te diga, dice el Señor, que te va a ir bien. No, empieza a declararlo tú. Espero que un día seas muchísimo más bendecido que yo y que no sea necesario que me llames para sacarte de un problema. Amén. Espero que un día te encuentres con Dios y Dios cambie tu corazón, cambie tu vida y te des cuenta que hay muchas razones para amar la vida. Y empieza a declarar sobre la gente. Te voy a decir por qué. Porque lo que siembras cosechas. Lo que yo siembro es lo que yo cosecho. Si yo siembro maldición en la gente, cosecho maldición sobre mí. Pero si yo siembro bendición, voy a cosechar bendición sobre mí. Por eso dice la Biblia, ama a tus enemigos, bendice a tus enemigos. ¿Por qué? Porque no fuiste llamado para cosechar maldición, fuiste llamado para cosechar bendición. Así que empieza a declarar bendición sobre ti y sobre los tuyos, sobre los que están a tu lado. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Esto fue escrito hace más de 5,000 años.